Hace 8 días, recordarán, mencionamos la razón por la cual nosotros debemos de predicar sobre el reino. La razón por la cual nosotros debemos de proclamar ese reino. Y vimos a través de las Escrituras que, pues sencillamente porque allí están las Escrituras. Y donde la Biblia habla, nosotros tenemos la obligación de hablar. Cuando la Biblia calla, nosotros tenemos que callar, porque nosotros no podemos especular. Así que vimos que la fuente de nuestra proclama del reino de Dios son las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sin embargo, al entrar a las Escrituras y empezar a leer sobre el reino de Dios, debe resaltar en nosotros y en nuestros corazones la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Con ayuda de la palabra escrita y con la ayuda del Espíritu Santo, esperamos que nuestro Dios nos lleve a un buen entendimiento del significado bíblico del reino de Dios. Vamos entonces a leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. Y aquí en San Mateo del capítulo 4 vamos a leer del versículo 12 al 17. ¿Lo tenemos? Leamos juntos. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey, una vez más estamos frente a tu poderosa palabra, la cual ha llegado hasta nosotros por tu sola gracia, porque sin ella no te conoceríamos, Señor. Sin ella no conoceríamos tu voluntad. Sin ella no tendríamos esperanza. Dios y Padre nuestro, nos acercamos ante tu palabra con el oído atento, con el corazón inclinado y con una gran reverencia, porque estamos ante el trono majestuoso del Dios Todopoderoso, a pedirte, Señor, que hables a estos tus siervos, que tengas misericordia de nosotros y prepares nuestros corazones a fin de que seamos oidores fieles de tu palabra. Que escuches el clamor de tu pueblo. Habla, Señor, que tus siervos y siervas escuchan. Que transformes nuestras vidas con tu poderoso evangelio. Que des convicción y certidumbre a nuestros corazones con el poder de tu evangelio. Que le des significado y sentido a nuestras vidas. Que por tu palabra tengamos dirección, objetivo y destino de nuestro diario caminar cristiano. Señor, si tú no tienes misericordia, si tu Espíritu Santo no hace esas cosas en nuestras vidas, vana es nuestra presencia aquí. Seremos peor que piedras, seremos peor que polvo, Señor. Por eso clamamos a tu clemencia, clamamos a tu misericordia, nuestra plegaria la elevamos para que transformes nuestras vidas con el poderoso martillo de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Respecto al reino de Dios y su significado, hermanos, no quisiera abrumarlos con la presentación de lo que muchos teólogos han dicho acerca del tema. Lo que equivaldría
a revivir una Babel. Por ejemplo, los papistas, ellos dicen que la iglesia es el reino, pero al mismo tiempo ellos entienden por iglesia solo el magisterio, o sea, solo la alta clerecía. Ellos son el reino. Algunos otros piensan que el reino está así, lejísimos, más lejos que Cancún, más lejos que Japón, que es algo que va a venir, quién sabe cuándo. Pero Jesús y Juan el Bautista, como hemos venido leyendo, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya está aquí, y junto con su reino el rey. Porque si no hay reino, no hay rey. Y si no existe tal rey, tampoco existe tal reino. Y esto es lo que tenemos que explicar, y esto es lo que tenemos que entender. Porque si bien es cierto el reino está aquí, entonces también hay una confrontación con nosotros. ¿Qué vas a hacer frente a tu presidente? ¿Le vas a dar la espalda? ¿Qué vas a hacer en favor de tu nación? Cuando el barco se hunde, ¿te vas a ir? Entonces, en hablar del reino de Dios, tiene un compromiso para con nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Al escudriñar la Escritura de una forma coherente y sistemática, progresiva, por lo menos dos cosas nos van a causar impacto. Primero, la asombrosa variedad de sentidos en el que se usa la palabra reino de Dios en la Escritura. Y segundo, quizá aún más asombroso, que en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra una definición del reino de Dios. No lo encontramos. Entonces, ¿para qué predica de eso? Porque ahí está. Tampoco se ve, al menos en el sentido técnico, en el Antiguo Testamento. ¿Va? ¿Y ahora? Entonces, ¿qué hacemos con este tema? Si no está allí, si no está acá. El concepto del reino es desarrollado durante el periodo intertestamentario. Y en el Nuevo Testamento se da por entendido que el pueblo sabe lo que significa el reino de Dios. Déjenme a ver si me ayudo con algún ejemplito. Si le decimos a cualquier persona, a Pancha Nopales, ya vamos a dejar en paz a Pancho, ¿sí?, a Juanita la loca, etcétera, y le decimos: tú no eres cristiana. ¿Va? Entonces, ¿qué soy? ¿Perro o gata o qué cosa soy? Porque usted no tiene que explicarle a nadie en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestro contexto de la cultura occidental, ¿sí? Explicarle: mira, cristiano significa esto, significa lo otro. Todo mundo, por ser humano, el simple hecho de ser humano, se piensa que es un cristiano. Y si no es un cristiano, pues entonces, ¿qué cosa es? Bueno, este es el punto con el reino de Dios. Que aunque no hay un texto que nos defina, reino de Dios significa esto, punto, y lo otro. Sin embargo, el pueblo judío, cuando nuestro Señor llega, Él tenía ya ese concepto del reino de Dios. Y ansiaban la venida de ese rey para que quedara establecido ese reino. Ellos lo entendían ciertamente a su manera. Los judíos no tenían problema de entender lo que era el reino de Dios.
Porque además sobre de ese concepto estaba el fundamento de donde surgió ese concepto. Ejemplo, los salmos que leímos. Ambos salmos que leímos dice, ¿qué dice? Ya se les olvidó. Si apenas hace 10 minutos los leímos y ya tienen cerrada su Biblia. Pues si no es el libro de matemáticas, hermano. ¿Fuerte? Y la gloria del rey llama el juicio, Salmo 99. No, pero el principio. Jehová reina. Jehová reina. Punto. ¿Ya? Si Jehová reina, entonces este es su reino. Así de sencillo. ¿Sí? Por eso es que todos ellos no tenían problema en entender la venida del rey. Hosana al hijo de David. Hosana al rey. Porque ellos tenían este concepto. Pero, ¿qué entendemos nosotros? Porque el problema está en nosotros. Con tantas ideas y conceptos que han surgido a partir del siglo XVII, la última parte, e inicios del XVIII, ya tenemos el cerebro hecho churros y bolas. Pero al escudriñar las Escrituras, hermanos, se pueden distinguir por lo menos 3 significados. 3 cosas que no pueden pasar desapercibidas para nosotros. La primera es el hecho de que Dios es rey. Jehová reina. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es solo un salmo, solo puse 2 salmos. Y no es solo en los salmos. Vive Jehová que reina, decían los profetas. Vive Jehová que creó los cielos y la tierra. Entonces, la Escritura declara que Dios es rey. Ahora, acotemos. No está preguntando si crees que hay un rey. No está diciendo, pidiéndote que creas que hay un rey. Él dice, hay un rey. Y Dios, punto. Ahí está Dios. Ahí está el rey. Pero no es una mera y simple declaración. Por eso Pablo menciona en otra parte, para llamarlos esa atención. Porque el reino de Dios no son palabras, sino, ya tenemos traductor, ¿verdad? Sino que poder. Y claro, la traducción es trabajo. ¿Sí? Él, Dios que es rey, dirige, gobierna a todos los hombres. A Dios. ¿Y a poco al ateo también? Pues sí. ¿Y al incrédulo? Pues también. ¿Cuándo hay incredulidad en el corazón del hombre? Cuando llega el juicio de Dios. Y he endurecido el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que venga el castigo sobre él. Ay, mamacita, hasta se me enchina. De veras, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí. Porque yo estaba acumulando y acumulando y acumulando. Y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Y esto lo hacía libre de pecado a Faraón? No. Porque él conscientemente odiaba a los judíos. Porque el incrédulo conscientemente odia a Dios. Por eso su pecado no será perdonado si no se arrepiente. Y será endurecido más y más. Él dirige y gobierna a todos los hombres y a todas las cosas. Esto significa que su reinado se extiende a la totalidad del universo. Ser rey significa tener un reino, y este es llamado el reino de Dios. Si continuamos, si nos
vemos inmersos en las Escrituras, la segunda cosa que vamos a ver es que el término reino de Dios puede connotar los dominios, los alcances y la extensión de ese gobierno, el gobierno de Dios. Pero además, un rey que tiene un reino debe también tener ¿qué? Súbditos. Entonces, ¿para qué quiere usted que le herede? Mira, te heredo todo el desierto de los leones. No, ese no es un buen ejemplo, hermanos, porque ni es desierto ni hay leones. Mejor busquemos otro ejemplo. Bueno, a un pedazo que sea verdaderamente un desierto. ¿Sí? Te voy a hacer rey de aquí. Ni las arañas se asoman ahí. Entonces tiene que haber un pueblo. Hay un rey, hay un reino y hay un pueblo. Usted y yo somos su pueblo, porque nos rescató, nos redimió y nos colocó en su reino. Somos ciudadanos de ese reino. Bueno, ese será otro tema. Esa es otra historia. En otro momento ampliaremos ese concepto. Pero sí, debe quedar claro que este término connota los dominios en donde Dios ejerce su gobierno y el pueblo que Él reina. Es decir, que su esfera de poder y los ciudadanos que están bajo su soberanía. Hay un tercer elemento que florece cuando nosotros vamos a las Escrituras y seguimos este concepto del reino, este término del reino. Nótese que la Escritura, para referirse al reino, usa este término para denotar lo que pasa y lo que ocurre en este reino. 1. 2. Que la razón por la cual este pueblo recibe bendiciones es porque son ciudadanos de un rey que nos protege. Paz, justicia, santidad, gozo y glorificación. Gozo. Preocúpese si no hay gozo en su corazón. No le ha amanecido. Bueno, esa es la declaración del profeta. No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. En breve, el hecho, la esfera y la cualidad de ese gobierno. Vamos ahora brevemente a desarrollar un poquito cada uno de estos tres conceptos que hablamos. El primer significado es en el que nos vamos a concentrar por ahora: el reino de Dios. Este término, en la mayoría de los casos, simplemente significa el hecho de que Dios es rey, que es el único y que Él es el que gobierna. Es decir, que hablar del reino de Dios es afirmar la soberanía de Dios. Significa hablar de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, y que por lo cual, como con su mano, como de la mano, Él sustenta, gobierna y dirige el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y aún la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad,
las riquezas y la pobreza, de manera que todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar. O sea, no es cosa de la casualidad, no es cosa de que por fortuna, por favor hermanos, que desaparezca ya de sus labios esa palabra, porque vamos a empezar a juntar leña verde. Digo, para que se seque y luego nos hagamos un asado, ¿sí? Aún, hermanos, la enfermedad, la salud, las riquezas, la pobreza, de manera que, como decíamos, todas estas cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su determinado consejo y voluntad paterna. Esto no inhabilita al hombre, ni lo exime de su responsabilidad de responder a Dios, ¿sí? De ninguna manera, porque la palabra de Dios está frente del hombre, y el hombre tiene una obligación de responder a esa palabra de Dios. Y esa promesa que encontramos en el profeta, cuando proclama, y mi palabra no volverá a mí vacía, se hace realidad. Porque en el juicio final nadie va a poder alegar ignorancia. Señor, yo no lo sabía, porque la palabra de Dios fue proclamada. Y nadie va a poder poner eso como excusa. ¿Cuál es entonces la consecuencia? Por lo tanto, hermanos, si hablamos de un reino, hablamos de un pueblo, de ciudadanos de ese reino. Usted y yo somos parte de ese pueblo. Somos ese pueblo. Y cuando el Señor nos descubre esta realidad del rey y del reino, y que usted y yo somos ciudadanos del reino, confesamos, decimos al mundo, y le decimos a nuestros familiares, y le decimos a nuestros amigos, nosotros creemos, nosotros confesamos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado. Porque si lo hubiera abandonado a usted, si me hubiera abandonado a mí, no estaríamos aquí. Recuerde su vida pasada. Recuerde de dónde nos sacó el Señor. Y vea su gracia en nuestras vidas. Aún los mismos que nacieron en cuna cristiana, aún ellos mismos, llegó un momento en el que fueron confrontados con el Evangelio, fueron confrontados con su Salvador, y de no haber sido confrontados con Él, entonces, pese a haber nacido dentro del círculo del pacto, serían alienígenas dentro del pacto. Pero Dios, en su misericordia, de aquellos padres que con fe trajeron a sus hijos y lo presentaron a la iglesia, y porque creyeron en el pacto los bautizaron, siempre estuvieron orando por ellos, y su agonía fue por ellos. ¿Y eso qué es? Sino la misericordia de Dios. De otra cosa hubiera sido a la mejor realidad lo que a veces nos dicen como broma: aquí te recogí de la basura. Ahí nos hubieran dejado. Sin embargo, debe aclararse que Dios no es autor de pecado, ni tiene la culpa que el pecado del hombre distorsione el buen uso de los dones que Él graciosamente le ha otorgado. De manera que cuando surge y brota la incredulidad en un hombre o en una mujer, no es la culpa de Dios. A lo mejor nosotros mismos
contribuimos a esa incredulidad. Y más bien cabría la pregunta: ¿qué te he hecho? ¿Qué has visto que yo he hecho? Porque mi Dios no te pudo haber fallado. Si alguien te falló, fui yo. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta. El pecado es el rompimiento de las leyes de Dios. Es el quebrantamiento de esas leyes que Dios ha establecido para que exista un buen orden en el universo, un buen orden en el cosmos y haya una buena marcha de la creación. Yo no soy experto en esa área, pero se dice, por ejemplo, que los aerosoles son los causantes de hacer ese hoyo en la capa de ozono. Se proclama y se dice a los cuatro vientos. No, pues todavía los jóvenes usando Brut. Les faltó la O, ¿no? Bruto, ¿por qué te pones eso? Entonces los que quebrantan la ley somos nosotros. Los causantes de este orden alterado del cosmos somos nosotros, no Dios. Si hay pobres es por su culpa. Si hay injusticias es por nuestra culpa, no por Dios. No se vuelva usted pintor. ¿Se acuerda que hay un pintor que hizo un mural? Abajo un asesino, ¡pum!, dale un puñalazo, un ratero arriba, y luego pinta así un ojo, como diciendo: Dios, ¿qué haces tú? Ay, no, estás diocioso viendo lo que están haciendo allá. No, hermanos, de ninguna manera. Dios no está ocioso. Dos observaciones más que deben presentarse. Primeramente, hermanos, hay que observar que la Biblia muy a menudo tiene en mente el concepto del reino aún sin mencionarlo. Este es el caso especial del Antiguo Testamento. En el Salmo 97 leímos: Jehová reina. No alcanzo a leer lo que dice. Regocíjese en la tierra. Esa es nuestra respuesta. Tú debes estar alegre. No como si te hubieras comido un puerco espín. ¿Sí? Alegría. Nuestros rostros deben reflejar ese gozo, esa luminosidad, hermanos. Como Moisés, cuando estaba frente a su Señor, su rostro resplandecía. El Salmo 99, el versículo 1. Jehová reina. Ay, que no alcanzo a leer, hermano, ya necesitan otro pastor. Fuerte. ¿Qué? Piense delante de quién está. Ese es otro punto, hermanos, muy importante. Cuidado porque usted está frente al Dios majestuoso. Y acuérdense que el Espíritu le recordó a Pablo: dura cosa te es dar, ¿qué? Contra el que te da de comer, contra el que te permite respirar, contra el que te dio esto, con el que te dio el otro, y todavía le damos cosas. Cuidado, por eso Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Otra vez, hermano, no alcanzo a... Ay, gracias, hermano. Vamos a hacer una colectita por ahí para dar para otros lentes. Se conmoverá la tierra. No podemos quedar pasivos frente a Dios, hermano, de ninguna manera. La segunda observación a la cual los quiero llevar, hermanos, es que no hay diferencia, y adelantábamos algo hace 8 días, entre la frase de Mateo, el reino de los cielos, y la expresión de Marcos y Lucas, el reino de Dios. Simplemente son diferentes maneras de decir la misma cosa. Son sinónimos. La diferencia, decíamos hace 8 días, es que Mateo se está dirigiendo a los judíos,
Y recuerden que ellos eran celosos de pronunciar el nombre de Jehová. Que hoy en día todavía, cuando se encuentran con la palabra Jehová o Elohim, la cambian por Hashem. Ha el artículo, Shem el nombre. Porque tienen por muy divino ese nombre y se sienten tan indignos siquiera de pronunciarlo. Y por eso le cambian. Entonces, por eso es que en lugar de decir reino de Dios, dice reino de los cielos. Pero lo que quiere significar es reino de Dios. Después de todo, no se les olvide que él está escribiendo a los judíos. Escrituralmente hablando, ahora vamos al significado. Tanto la proclamación de Juan el Bautista como la de Cristo, y aún los apóstoles mismos, cuando proclaman el reino de Dios, están pregonando que el reino de Dios significa tres cosas. 1, juicio. ¿Es cierto, hermano? 2, no solamente es cuestión del juicio. 2, redención. Y 3, restauración. Juicio. Por eso comienzan ambos. Arrepentidos. Porque el reino de Dios se ha acercado. Juan y el Maestro. Es su proclamación. Redención, porque el dueño de la viña ha regresado, ha venido para redimir de la condición de pecado en que viven los viñadores y su viña. Lo hemos mencionado. La creación gime a una, porque está horrible y terriblemente afectada por el pecado. Isaías también dice lo mismo de la creación. Pero es por culpa de los viñadores, porque los viñadores no están teniendo cuidado de esa viña. Porque Génesis dice que creó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que a sus anchas se ponga en la hamaca. Todavía no existían las hamacas, hermano. Todavía no las inventaban. Dice la Escritura, para que lo cuidara y para que lo labrara. Y esos viñadores malvados no han hecho su tarea. Esos viñadores perezosos no están haciendo su tarea. Por eso es de juicio. Flojo. No estás cumpliendo con tu oficio. Remiso, porque no estás acatando la voz de tu Señor. Pero este es nuestro Dios, que no nos deja ahí. Porque también el reino de Dios significa redención. Le dice Jonatán a David: pecaste, muérete. No, esa es otra versión, ¿verdad? Le dice: Jehová ha remitido tu pecado. Estas son las condiciones en que tienes mi viña. Eres un malvado. Yo te di 5 talentos y no los has multiplicado. Yo te di 2 talentos y los has desperdiciado. ¿En qué usas tu esplendorosa voz de soprano o tu voz de tenor? Para cantar heavy metal.
Esa es la recriminación del Señor. Pecaste, pero tu pecado ha sido redimido. Si el reino de Dios significa redención, es porque el dueño de la viña ha venido para redimir de la condición de pecado en que viven los viñadores y su viña. Pero ¿qué haría usted si su perrita, o su perrito, o su burrito, o su cerdito se cayeran en el lodo, en el canal de aguas negras, y lo saca, ¿sí? Y ahí lo deja y se va a comer, ¿no? ¿Qué haría con ese cerdito? Lo baño. Bueno, por cierto, dicen ahora que está una nueva moda de tener de mascotas a unos puerquitos chiquitos, ¿verdad? En lugar de perritos. Lo bañan, hermano, ¿sí? No, y algunos exageran, hasta perfumito le ponen. No sé si Chanel sea Chanel 4 o Chanel 5, no sé, pero huelen bonito algunos de esos. ¿Qué hace entonces? Restaurar. ¿Está usted restaurando la viña que el Señor le dio? ¿O la está dejando empiojarse? ¿Lo está dejando que los parásitos la consuman? Esa es nuestra tarea, restaurar. Está dejando que esos, iba a decir primates, pero no, es ofenderlos a ellos, ¿no? Que pasan sobre las plantas, que las rompen, que les arrancan las patas a las arañas, que destruyendo su creación. Reino de Dios significa restauración. Es su tarea, es mi tarea. Y Dios lo ha colocado en su huerto. Su huerto, perdón y que sea tan directo, pero su huerto puede ser cafetal, o su huerto puede ser clases de biología, o su huerto puede ser la música. No sé en qué huerto lo puso el Señor, pero esa es su viña y usted tiene que restaurar ahí. Esa es su tarea. Y no se hagan los, sí, ya estoy viendo que se están hundiendo así, esto no es así para abajo, no, es para ustedes, es para usted y es para mí. Esa es nuestra labor. El reino de Dios significa restauración, porque todo el orden pervertido por el pecado ahora ha sido restaurado y ha sido encargado a sus viñadores, a usted y a mí, para que continúen con esa restauración. Esa es nuestra tarea, hermano. Y eso lo ampliaremos cuando hablemos el concepto del reino de Dios en la vida cristiana. Por tanto, hermanos, si usted ya sabe del reino, si usted ya sabe que existe un rey, ¿qué debe de hacer usted? ¿Qué debo de hacer yo? Uno, cuidar de ese reino, porque Dios nos va a pedir cuentas. Va a venir y va a preguntar, ¿dónde están los talentos que tenemos? Dos, debemos cultivar ese reino. Debemos seguir poniéndole abonito, debemos así rescarbando la tierrita para que se oxigene, debemos de, etcétera. Aquí, ¿se han visto que algunas plantitas tienen unas cositas que se llaman, creo que piojitos, así como blancos? Pues tenemos que expurgarlos, hermano. ¡Ay, pero guácala, guácala! Bueno, dígasela al Señor, ¿sí? Pero Él ordena que hagamos todo eso. Cuidar, cultivar y seguir restaurando lo que ha sido rescatado por nuestro Rey. No fue un costo barato, fue la sangre de nuestro Redentor. Y debemos de hacerlo todo por nuestro Rey. Por eso concluimos, pro Rey, por nuestro Rey, y para el Rey y por su reino, por los siglos de los siglos. Amén. Jehová reina. Oremos. No sabemos qué decir, hermanos. Porque estamos alentados, porque este reino
no va a ser consumido, sino recreado, purificado por ti. Y eso nos da esperanza, nos da aliento. Hay sentimientos encontrados en nuestro corazón, porque si bien es cierto que hay esperanza, también hay gozo, también hay gratitud, porque nosotros, habiendo sido aliens en tu reino, nos has rescatado y nos has dado la ciudadanía del reino. Señor, gracias, porque no merezco ser miembro de tu pueblo glorioso, del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay de nosotros, Señor, que también tenemos que confesar que como viñadores no hemos cuidado de tu viña, no hemos cuidado de tu creación. Vociferamos de lo que hacen los demás, pero nosotros no estamos haciendo nada. Señor, levanta nuestras conciencias, levanta nuestros brazos caídos, y que trabajemos en tu reino, y por tu reino, y por tu Rey, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.